Estamos en el capítulo 9. Ya vimos el 8 la otra semana. Hoy estamos en el capítulo 9. Recuerden que estudiar la palabra de Dios es una bendición. Amén. Amén. Yo he podido observar personalmente, la gente que estudia la palabra de Dios es más fuerte espiritualmente, ¿sí? Y es bendecida en muchas áreas de su vida. Así es que, hermanos, es bonito cuando venimos los domingos, tomamos una predicación, es hermoso, aprendemos de la palabra de Dios, pero cuando estudiamos la palabra, así como lo hacemos aquí, versículo por versículo, área por área, así, agarramos más fe y bendición. Amén. Así es que hoy estamos en el capítulo 9 del libro de Hechos. Y vamos a comenzar para que podamos terminar a tiempo. Amén. Y lo vamos a hacer sencillo. La palabra del Señor es sencilla, la palabra del Señor es entendible. Y cuando hay algo que hay que pararse por ahí, nos paramos y explicamos un poquito de ella. Amén. Amén. Dice el capítulo 9, hay unas Biblias que traen ahí un subtítulo que dice ¿conversión de quién? Saulo. De Saulo. ¿Y Saulo posteriormente fue quién? Pablo, ¿verdad? Pablo. Primero se llamaba Saulo y luego ya se les ha cambiado el nombre por Pablo. Bueno, y era perseguidor, perfecto, también fue perseguidor de la iglesia cristiana, los primeros cristianos. Vamos a ver el versículo 1 y el versículo 2, sígalo con su vista, yo lo voy a leer. Y como les digo, vamos a ir tratando de avanzar y de entender la palabra de Dios. Dice, Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Recordemos, Pablo ya se había convertido en un grande perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Y dice que vino, ¿a quién vino a pedirle cartas? A los sumos sacerdotes, ¿sí? A los religiosos de aquel entonces. Entonces, ¿saben qué? ¿Y para qué? ¿Para qué pedía cartas? Para perseguir a los cristianos y golpearlos, azotarlos, y algunos hasta ¿para qué? Hasta para matarlos. Fíjense a lo que se prestaban los religiosos de aquel entonces. Últimamente creo que he usado mucho esa palabra y qué bueno que la estoy usando. Ser religioso. Y ya lo hemos dicho aquí varias veces, ¿verdad? Yo prefiero ser un hijo de Dios que ser un religioso. Porque hay mucha gente que es religiosa, mucha gente que se sabe la palabra al revés y al derecho, así como se la sabían los fariseos, ¿sí? Pero ¿saben qué? Eran unos demonios. Y Jesús se los decía, ¿verdad? ¿Cómo les decía a veces a los fariseos? ¿Ustedes son qué? ¿Hijos de qué? Ustedes son hijos del diablo. Fíjense, a los religiosos se los decía Jesús. ¿Por qué? Porque decían una cosa pero hacían otra. ¿Sí? Ellos sabían que había que amar a Dios por sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismos. ¿Y saben qué? Buscaban a los cristianos, primeros cristianos, daban cartas, tráelos, porque ellos lo único que hacían predicar a Dios y predicar a Cristo Jesús. No predicaban nada fuera de lo normal, ¿sí? Entonces eran capaces de dar cartas y sí, cartas con mucho poder, para que fueran por todo camino, por donde fueran, y pudieran abrir casas, pudieran hacer destrozos, para supuestamente ellos estar bien con Dios. Entonces dice que Pablo fue al sumo sacerdote para pedir cartas para perseguir a los cristianos, aún hasta Damasco, ¿sí? Fíjense, la distancia entre Jerusalén y Damasco eran unos 314 kilómetros. Al ratito vamos a poner un mapa por ahí, al ratito lo ponemos, hermano Iván. La distancia entre Jerusalén, de donde iba a salir Pablo o Saulo, hasta Damasco eran 314 kilómetros. ¿Y saben qué? Esas distancias muchas veces se recorrían ¿cómo? ¿En un Mustang? A pie, caminando, o a veces en caballo. Los mejores o más grandes tenían caballos, ¿sí? Pero, o camellos, ¿verdad? Pero eran lentos. Entonces esa distancia era una distancia larga, grande.
y con tal de agarrar a los cristianos y traerlos y castigarlos y hasta matarlos, Pablo era capaz de ir todas esas millas o esos kilómetros en busca de los cristianos. Entonces, era una distancia muy considerable. A él no le importaba, ¿sí?, recorrer grandes distancias para arrasar con los cristianos. Amén. Tenemos esos datos, váyanos teniendo ahí. Versículo 3 y versículo 4. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. Dice que lo rodeó un ¿qué? Un resplandor. Y los que ya hemos leído esa historia, ¿quién era ese resplandor y quién era esa luz? ¿Y quién era esa voz? Jesús. El mismo Jesús. Fíjense, hay gente que le pone velitas a los santos, ¿verdad? Y yo no sé ni para qué lo hacen. Jesús es luz. Dice que este resplandor era tan inmenso, tan grande. Y bueno, Dios es luz. Que Él era que dice que este resplandor lo dejó, ¿cómo lo dejó? Ciego, ¿sí? Fíjense, tan poderoso. O sea, que ustedes creen que una velita puede iluminar a Dios o darle la luz a Dios. No. Como a veces estamos equivocados en muchas cosas. Dios es luz, Dios es fuerza. Y dice que le dijo, lo rodeó el resplandor, dice que cayó a tierra. No se sabe si iba caminando, pero yo creo que sí iba en caballo. Pablo era romano. Pablo iba con cartas de los sacerdotes. O sea que era un hombre poderoso. Y yo creo, y los hombres poderosos en aquel entonces sí iban en caballos. Yo creo que sí era un caballo. Pero si no fue caballo, de todas maneras lo tiró ¿a dónde? A tierra. A morder el polvo. Fíjense cómo Dios es poderoso. Y nos puede, no importa nuestra grandeza, nos puede hacer caer hasta morder el polvo. Y fue lo que le hizo ahí, comiendo el polvo y enceguecido Pablo. ¿Qué me está pasando? Dice que oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo les digo les hago una pregunta. ¿A quién perseguía Saulo? ¿A Cristo Jesús? En ese momento, ¿a quién iba siguiendo? A los cristianos. ¿Y por qué Jesús viene y dice: ¿y por qué me persigues? Nosotros somos de Él. Nosotros somos sus hijos, ¿sí? O sea que a quien persigue uno de sus hijos está persiguiendo ¿a quién? A mismo Cristo Jesús y a mismo Dios. O sea que, hermanos, no somos cualquier cosa. Somos hijos de Dios viviente, ¿sí? Somos hijos de Cristo Jesús. No somos cualquier cosa. Nunca te sientas menos que nada ni que nadie. Eres un hijo de Dios. Y sabes, y la gente lo reconoce cuando te escuchan hablar, cuando te miran, ellos ven el poder de Dios en ti. Cuando tú verdaderamente eres un hijo de Dios, no eres un religioso, eres un hijo de Dios. La gente te va a reconocer, ¿sí? O sea, le dice ahí, ¿por qué me persigues? No, Pablo no iba siguiendo a Jesús, iba siguiendo a los cristianos, pero ahí nos enseña que Cristo Jesús se pone en lugar nuestro. O sea que cuando tú le hablas a alguien de la palabra de Dios, ¿sí?, no te rechazan a ti, porque a veces nos rechazan, ¿verdad? A veces ¿sabes qué? No te sientas mal, no te están rechazando a ti. ¿A quién están rechazando? A mismo Cristo Jesús. Así es que nunca te sientas mal de hablar la palabra, y que si te rechazan, bueno, ese es su problema. A mí no me rechazaron a Cristo Jesús. Y nos lo enseña en este versículo, ¿va?, que no estaba rechazando a los cristianos, sino estaba rechazando al mismo Cristo Jesús. Versículo 5 dice: Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Fíjense cómo Pablo, un hombre tan inteligente, ¿sí?, tan sabio en la letra, tan sabio en muchas cosas, era tan sabio y tan inteligente que él reconoció, ¿sí?, que no era cualquier persona. Él, como le dice ahí, Pablo inmediatamente le reconoció como ¿qué? Como Señor, ¿sí? Le dice, ¿cómo dice? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? No a cualquiera se le daba el título de Señor, ¿sí? No a cualquiera. Y más Pablo.
Pablo que estaba en preeminencia, Pablo que era un hombre culto, un hombre poderoso, para que Pablo le dijera a alguien, señores, que tenía que ser más grande que él. Y él reconoció, él reconoció esa luz, ¿sí? Ese poder, esa voz que escuchó. ¿Sabes qué? No cualquiera escucha esa voz de Dios. Dice allá en Apocalipsis, dice Juan que cuando él escuchaba la voz de Dios, ¿cómo se escuchaba? Como truenos, como relámpagos poderosos. Esa es la voz de Dios y la voz de Jesús. Entonces Pablo reconoció, dice, y le dice Pablo inmediatamente, dice, versículo 5, dijimos, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Probablemente se dice que Pablo en el arameo, porque en ese momento está hablando con Jesús y Jesús les ha de estar hablando en el arameo, y se dice que probablemente Pablo usó la palabra Kyros, que en arameo significa Señor, ¿sí? Y esa palabra Kyros también se deriva la palabra que se le daba a Yahvé o a Dios, amén. O sea que esa palabra, cuando le dice ¿quién eres, Señor?, Pablo lo está comparando con Dios mismo. O sea, él supo, él sabía de dónde venía esa voz y quién era esa voz. Reconoció el poderío de esa voz, amén. Entonces le dice ¿qué? ¿Cómo le dice? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ese dicho, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, es un dicho que se tenía en aquellos entonces. Se dice que para llevar el arado, y yo sé que aquí hay varios hermanos que no me dejarán mentir, decía aquel, ¿sí? Para llevar el arado, y más mi hermano ya me ha explicado, mi hermano Arturo, para llevar el arado van los dos bueyes atrás, va el hombre atrás, ¿verdad?, con el arado, y luego lleva una punta, ¿sí? ¿Y para qué sirve esa punta, hermano Arturo? Para hacer caminar a los bueyes, ¿sí? A los toros, para hacer los caminos, porque a veces los bueyes pues se cansan, ya como que no quieren caminar. Entonces esa punta que se llama aguijón, ¿sí? Esa punta se le llama aguijón. Se le puya, dicen allá en El Salvador, ¿verdad? ¿Se puya? Se le puya, ¿verdad? Y acá en México, ¿cómo se le dice? Se le pica, sí, se le pica, sí. Yo acá lo tengo, se le puya, para que me entiendan todos, ¿verdad? Porque, sí, se le puya o se le pica, sí, al toro, y esa punta se llama aguijón. Y ¿saben qué pasaba muchas de las ocasiones? Que el toro o el buey, ya en este caso es buey, ¿verdad? Porque el toro todavía no puede ser para la yunta, ¿sí? Se castra el toro para que venga a ser buey, ¿verdad? Y sea mansito, y lo pueden llevar con la yunta. Se dice que en esos entonces, o todavía en la actualidad, todavía existe eso, que a veces se le puya al toro, o al buey, perdón, y dice que el buey tira patadas para atrás, ¿sí? Entonces, al tirar la patada para atrás, se pica más todavía, ¿sí? Entonces, por eso ese dicho que le dice, ¿cómo le dice por ahí? Versículo que estábamos en el versículo 5, ¿verdad? Dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Sabes qué? Jesús le dice, dura cosas te es dar patadas contra el aguijón. O sea, no puedes, dice, conmigo o contra mí, Pablo, no puedes hacer absolutamente nada. Pablo estaba dándole patadas a un aguijón, y es como, no estás haciendo nada, al contrario, te vas a dañar tú si me quieres dañar a mí. Es lo que le estaba diciendo Jesús, ¿verdad? ¿Lo entendemos? ¿Sí? Por eso ese dicho de que dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Hermano Tomás, ¿tienes alguna pregunta por ahí? Hermano, allá en México usábamos eso, cuando, por ejemplo, hay un becerro que es nuevo, lo ponen con un toro que ya sabe trabajar. Amén. Entonces, se usa. Nosotros lo usamos porque el toro que es nuevo va a jalar para un lado, y con eso
con ese tienes que llevarlo para que vaya recto. Y luego, cuando tiran patadas o corren, con la misma reja del arado, los animales se pican la casco. Y cuando un animal se pica en el casco, haga de cuenta que ya no funcionó. Oh my. Entonces para eso se usa, para llevarlo recto, que no se vaya para ningún lado. Qué bueno, por eso Jesús usaba esos, gracias hermano Tomás, por eso Jesús usaba esos ejemplos, porque los entendía la gente, ¿va? Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón, ¿sí? Entonces no iba a hacer nada, al contrario se iba a lastimar si seguía siguiendo a Jesús y no podía hacer nada contra Jesús, amén. Recuerden hermanos, los días jueves es estudio de la palabra y pueden hacer algún comentario, pueden hacer preguntas, ¿ok? No se queden sin ninguna pregunta. Si no la sabemos, la investigamos, amén. O ustedes me ayudan, ¿ok? Porque a veces no alcanzo a estudiar muy bien, amén. No es cierto, tratamos de prepararnos. Lee el versículo 6, vamos al versículo 6. Dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Después de haberle dicho eso, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. O sea que los hombres que iban con Pablo, ellos pudieron ¿qué? Escuchar la voz. Dice que la palabra que es una voz potente, la de Dios, ¿sí? Pero no pudieron ver nada. Dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Jesús le dice, ve, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Dice que los hombres oyeron la voz, pero no vieron absolutamente nada. Se levantó y ¿qué? No veía nada, Pablo. Aquella luz lo dejó ciego, ¿sí? Y esa luz trajo muchas consecuencias a la vida de Pablo. Dice más adelante por ahí, ahorita lo vamos a leer, que después cuando vino el profeta, oró por él, dice que se le cayeron como escamas. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Pero ese problema de los ojos le quedó por mucho tiempo. Después en Gálatas vamos a ver cómo sigue teniendo ese problema Pablo. Amén. Después lo vamos a ver cuando pasemos al estudio de Gálatas. Amén. Para que vean qué hermosa es la palabra. La palabra nos explica de todo, absolutamente. Dice, se levantó, no veía nada, lo tuvieron que llevar de la mano, estuvo 3 días sin ver y no comió absolutamente ni bebió nada. Qué fuerte fue la impresión al conocer a Cristo Jesús. Amén. Fue fuerte. O sea, Pablo tuvo que haber tenido una experiencia así tan fuerte. ¿Saben por qué? Porque Pablo no era fácil de persuadir. Pablo era un hombre que era tan inteligente que no lo hubieran persuadido. Si oh, Jesús esto, Jesús aquello, a mí no me hablen de ese Jesús, yo no creo en nada de Jesús, yo conozco la ley, conozco quién es Dios. Pablo, no lo hubiesen persuadido, ¿sí? Tenía que haberle pasado algo tan duro para que él pudiera creer en Cristo Jesús. A veces a mi esposa la miro como a Pablo. Mi esposa no es una mujer fácil de persuadir y Dios tuvo que, el tercer día que le invitaron a un retiro, Dios tuvo que mostrarle su poder totalmente a ella, ¿sí? Por medio del quebranto y por medio del Espíritu Santo. Porque si no, mi esposa no hubiese aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, ni que Jesús vivía. Entonces Pablo tuvo que haber pasado por esto tan fuerte para poder aceptar, ¡wow! Cristo Jesús vive, Cristo Jesús reina, Cristo Jesús es vivo, Cristo Jesús, Él es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores, ¿sí? Tuvo que pasar algo tan fuerte. Hermanos, mucha gente dice, ¿cómo me gustaría oír la voz de Jesús? ¿Cómo me gustaría oír la voz de Dios? Mucha gente yo la he oído. ¿Saben qué? Mejor aférrense a la gracia y crean, ¿sí? Dice, más bienaventurado el que ¿qué? El que no vio y creyó. Porque ¿sabes qué? Estas maneras de conocer a Dios tan cercano. Juan también, Juan le habla, Dios le habla. ¿Y qué pasa con Juan? Cayó como muerto allá.
Cayó como muerto y dice que ni siquiera se podía levantar Juan, ¿se acuerdan? Dice que se puso sobre sus manos y estaba todo ahí, todo mal, ¿no? Nomás al oír la voz de Dios. Por eso les digo, hoy mejor aférrense a la gracia, ¿sí? Y ¿sabes qué? Dios te da sus toques, unos toques hermosos. Ya no viene con esa fuerza de tumbar y dejarte ciego y que te caigan escamas de los ojos. No, Dios es amoroso. Hoy estamos en el tiempo de la gracia. Amén. Pablo tuvo que pasar por todo esto para poder aceptar a Cristo Jesús, que Él era real y verdadero. ¿Hay una otra pregunta por ahí, hermana Isabel? Amén. Recuerda también cuando Moisés llevaba al pueblo que oyeron la voz de Dios y les tuvieron miedo. Amén. Le dijeron, no, mejor que hable con él. Mejor que hable contigo, ¿sí? ¿Cuál era el poder de Dios? ¿Sí? ¿Vieron cómo cuando hablaba Dios dice que el monte temblaba? Y humeaba, se quemaba. Entonces el pueblo le dijo, no, que con nosotros no hable, que hable contigo, Moisés. ¿Sí? Amén. Así es que esa fue la experiencia de Pablo. Versículo 10 al versículo 12, véanlo con sus vistas, dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visiones: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Dice que, fíjense, aquí aparece un discípulo llamado, ¿cómo? Ananías. Y alguien me preguntaba: hermano, ¿ese es el mismo Ananías de Ananías y Zafira? Y les digo: no, aquel ya se lo habían cafeteado rato atrás. Ese ya estaba frío, muy frío. O sea, en la Biblia vamos a encontrar muchos nombres parecidos. Este era un Ananías, ¿sí? Este era un Ananías. ¿De dónde dice que era? De Damasco, ¿sí? Era de Damasco. Era un discípulo llamado Ananías. Fíjense cómo el evangelio se expandió tan rápidamente. Porque dice, ¿se acuerdan? En el capítulo anterior dice que los discípulos salieron, todo el mundo se fue, empezaron a irse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empezó la persecución en Jerusalén. Y saben que rápidamente el evangelio se expandió. Y ya había acá un discípulo llamado como Ananías. Por eso dice la palabra: ve y haz ¿qué? Discípulos. Hermanos, nosotros tenemos que hablar de la palabra para ser discípulos, porque no sabemos cuándo esos discípulos van a ser necesarios en cualquier momento. Hablemos de la palabra de Dios y hacer discípulos. Este ya era un discípulo de Damasco. O sea, no es el Ananías aquel. Dice: y respondió: heme aquí, Señor. Y le dijo: levántate y ve a la calle derecha y busca en casa de Judas. Y este Judas, pastor, ¿y este Judas no es el traicionero aquel? No. Tampoco. ¿Se fijan cómo la Biblia marca muchos nombres muy parecidos, pero no son? A veces tenemos que diferenciar. Porque hay gente que a veces lee la Biblia y dice: y el Judas ya andaba en Damasco también, pastor. Por eso tenemos que llevar un orden en la Biblia, ¿sí? Y saber de quién se está hablando. Amén. No nada más porque vimos aquí que Judas, pues no que se había reventado, pastor. Ya andaba en Damasco y andaba ahí. No. Este era otro Judas. A uno llamado, dice... busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque ahí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Jesús manda a Ananías para que él ore y recobre la vista. ¿Tienes algún comentario, alguna pregunta? Sí, aquí donde... Si me levantan la mano, vuelven a levantar, ¿sí? Porque a veces no los miro, pero... Aquí donde dice Ananías, sí, era un discípulo. Amén. Muchas personas que dicen no que eran 12 discípulos. O sea, es como lo que usted dijo. Ya eran discípulos extras, ya, sí. Recuerda que también es el señor José de Arimatea era un discípulo. Amén, ya era gente. Le pidió el cuerpo a los sacerdotes. Amén. Para que lo metiera en su... Y recuerden que no nada más eran los 12 discípulos, ya Jesús había mandado a 70 discípulos, ¿se acuerdan? Después a predicar ya el evangelio más al final del ministerio de Jesús. O sea,
ya eran llamados discípulos, todos los que conocían a Cristo Jesús verdaderamente de corazón y eran verdaderos discípulos, se les daba el nombre de discípulos. Entonces, ciertamente, ese es el punto de nuestro hermano. Dice, y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que ore y recobre la vista. Versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. ¿Saben qué? Ananías tenía temor de ir a ver a Saulo, ¿ah? ¿Por qué? Porque sabía que era tremendo el Saulo, era tremendo. Entonces, no, ese anda matando, ese. No, le dice Jesús, no, ve, no te preocupes, él ya es otro. Ya me oyó mi voz y él es otro. Jesús le dice, él me va a ser instrumento. Amén. O sea, ya Dios había visto el corazón de Saulo. ¿Sabes? Dios conoce nuestro corazón y nuestras capacidades. Fíjense, Dios va a usar así como eres tú. A veces tú puedes decir, pues yo soy muy tímido, yo soy muy tranquilo. Dios te puede usar de esa manera. O puedes decir, no, es que yo soy bien imperativo y soy fuerte y tengo mucha fe en el Señor. Y yo creo, Dios también te puede usar de esa manera en que eres. O sea, Dios nos va a usar a todos tal y como somos. Nunca te sientas de más ni de menos. Dios sabe quién eres y Él te va a usar. Así como eres, Él te va a usar. Pero es que, hermano, es que pastor, no puedo hablar mucho. No te preocupes, Él te va a usar. De alguna manera Él te va a usar. O sea, no te pongas trabas. Porque tú puedes, es que soy muy penoso para hablar. No, simplemente dile a alguien, Jesús te ama, y con ese Jesús te ama ya se puede salvar esa gente. ¿Sí? Simplemente. Sé cómo eres y Dios te va a usar. Dios vio cómo era Pablo, que era impetuoso. O sea, Pablo, ¿se fijan cómo era él? Él decía, yo soy fariseo de fariseos y yo defiendo la ley, defiendo. O sea, él tenía esa personalidad fuerte, Pablo. Entonces Jesús lo mira y dice, wow, este es tremendo antes de conocerme. Entonces, después de conocerme va a seguir igualmente de tremendo. Así es que me es necesario que este me conozca para que lleve el evangelio. Así es que, ¿quedamos o no quedamos? Nunca te pongas una etiqueta. Es que soy muy tímido. No, es que yo soy muy impetuoso. Te va a usar. ¿Saben qué, hermanos? Yo nunca pensé que Dios me fuera a usar predicando su palabra. Y Dios me está usando. Algo Dios vio en mí, ¿sí? Igualmente en ustedes. Algo Dios ve. Todos somos importantes para Dios. Hermanos que predican aquí la palabra, hermanos. Nunca digan, yo quiero llegar a predicar como el pastor, ¿sí? O yo quiero llegar a predicar como el hermano fulano de tal. O yo quiero predicar como aquel evangelista. No. Tú eres especial para Dios. Tú eres especial. Quizá a mí me llegó a pasar en algún momento cuando comencé el pastorado. Quiero predicar como aquel grande predicador. Como quien sea. Pero que no fuera yo. Sí. Yo me gustaría predicar. ¿Y saben qué? He llegado a este punto. He llegado a la conclusión de que yo soy yo. Y Dios me va a usar como soy. Amén. Y si les gusta cómo predico, qué bueno. Y si no les gusta, pues es otro problema. No quiero ser como el pastor. No, dígale al Señor, úsame, Señor. Eso es todo. Y Dios te va a usar. Dios te va a usar predicando, hasta barriendo la iglesia, no sé, invitando gentes. Dios, como mi hermano Jorgito, Dios lo usa mucho en invitar gente. Dios le dio un privilegio, Dios le dio un don, un ministerio, ¿sí? Hermano, sí.
Y todos y cada uno de nosotros tenemos un ministerio. Nada más que no te quedes ahí cruzado de manos, porque entonces nunca vas a saber cómo te quiere usar Dios. ¿Sí? Dale oportunidad a Dios. Tú habla, tú di, tú canta, tú predica, lo que sea. Y Dios te va a decir, para esto me gustas. Eso es lo que Dios estaba diciendo con Pablo. Dice, Él me va a hacer un instrumento. Y dice, y yo le mostraré cuánto le es necesario que padecer por mí. ¡Wow! De modo, Pablito, le tocó bailar con la más fea. A Pablo, sí, iba a padecer. Y sí, porque eran tiempos difíciles, eran tiempos de que comenzaba el evangelio, eran tiempos de enfrentarse a gente, eran tiempos de enfrentarse a reyes, sacerdotes, gente que no quería saber nada de Jesús. Démosle gracias a Dios que estamos en un tiempo ahorita, en el tiempo de la gracia, que podemos hablar la palabra de Dios sin ningún motivo, sin ningún problema, ¿sí? Démosle gracias a Dios. ¿Alguien me levantó la mano por ahí? Hermano Carlos, creo me levantó la mano. Sí. Podemos decir que Pablo tenía mucha labia y aparte de eso estaba estudiado, entonces el Señor haber dicho, wow, este sabe todo y tiene mucha labia, ahí está. Y tenía ese impulso, ¿sí? No le importaba recorrer caminos para ir a agarrar cristianos, no le importaba. Entonces Dios vio y dijo, este es bueno para predicar. ¿Sabes qué? Y lo agarró para ir a predicar a todos lados. Anduvo por toda Asia, por allá predicando y iba y viva. O sea, Dios conocía su corazón. ¿Alguien más, hermano Jorgito? La palabra sí, dígame. Dura cosas es dar cosas. Ajá. ¿Qué significa cosas? Patadas. Sí, patadas. Es una cos. Plural. Hasta jugábamos, hay un juego que se llamaba cos, patada y cos, y brincaban el burro, ¿verdad? Por ahí, patada y cos, y brincábamos arriba del burro, ¿se acuerdan? No, si no, luego jugamos ese. Ahora brincamos para que Ahora brincamos para un día de estos jugamos versículo 17 dice por ahí, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿ah? Qué hermoso. Iba a ser sanado y además iba a recibir el Espíritu Santo. Sí, hermana Isabel. Me llama la atención aquí que Pablo ayunó y lloró 3 días antes de recibir el Espíritu Santo. Sí, dice que estaba orando y ayunando. O sea que esa es la llave. Sí, sí es. Ya estaba preparado para absolutamente todo. Ya estaba orando, Señor, perdóname. Ahora sí reconozco, Padre, que tú ya mandaste a tu Hijo Jesús. Yo creo que esas eran sus oraciones. Ahora reconozco que mandaste a tu Hijo Jesús. Me ha hablado en el camino, Señor. ¿Qué es lo que quieres que haga? O sea, estaba orando. Amén. Y dice, que lo manda a Ananías ya para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. O sea, ya reconocía a Jesús, ya había reconocido a Jesús, pero una vez más, le hacía falta ser ¿qué? Lleno del Espíritu Santo, bautizado con el Espíritu Santo. Eso es lo que decíamos la otra ocasión. A veces conocemos a Jesús, pero ¿sabes qué? Para que tengamos ese poder total de Dios, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Hermano Carlos. Ya que estamos con atenciones, hermana, a mí me llama la atención de que llega Ananías y le dice hermano Saulo. Oh, ya, también ya. O sea que él no llegó y le dijo, pues no sé qué le pasó al Señor, o no sé qué. No, ya. El Señor le puso amor por lo que le dijo y él llega y directamente le llama hermano. Sí, ya le dijo hermano, porque acuérdate, Jesús ya le había hablado acá, le dijo, instrumento me es él no, ya le dice hermano, y sí es cierto. Versículo 18, y al momento le cayeron de los ojos, ¿qué? Como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, ¿qué? Fue bautizado, ¿sí? Fue bautizado en agua. O sea, se levantó y ya había sido bautizado en el Espíritu Santo. Se levantó y rapidito, como el eunuco, ¿ah? Y esa agua que está ahí que yo necesito, ¿qué me impide para ser bautizado en agua?
rápidamente Pablo cumple con todo. ¡Qué rápido! Trata de cumplir con todo. Y también a Ananías le debe haber dicho, hermano, ya le bautizado en agua. No, yo quiero ser bautizado. Pues ahí en una tina yo creo de haber sido. Porque no lo dice, pero no nos dice que fue un río. En algún lugar ha de haber sido y ahí se fue bautizado. Dice, y habiendo, versículo 19, y habiendo tomado el alimento recobró, ¿qué? Fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Una vez más, ya había discípulos en Damasco, ¿sí? Aparte de los 11, aparte de los 70, ya en Damasco, gente que conocía, ya habían discípulos. Amén. O sea, sí, los primeros discípulos, todos los que llevaron el evangelio por todos lados, sí, ya iban predicando la palabra de Dios, y había llegado lejos, hasta Damasco había llegado la palabra, y ya habían discípulos en aquel lugar. ¿Sí, alguien por ahí, hermana Isabel? O sea que toda la persona que predica se puede llamar discípulo. Cuando le hablas a una persona de la palabra, se te puede llamar que ya eres un discípulo. Cuando la persona ya recibe el evangelio, cuando la persona ya acepta a Jesús como su Salvador, ya es un discípulo, ¿sí? Nosotros somos ya discípulos. Alguien nos habló de la palabra y ahora somos discípulos de Jesús. Amén. Amén. Versículo 20. Dice, Saulo predica en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿En dónde predicaba Pablo? En las sinagogas, con los judíos. Dice, y todos los que le oían estaban, ¿qué? Atónitos, y decían, ¿saben qué es atónito? ¡Ah! ¡Wow! Este era el Pablo el que andaba buscando a los cristianos para matarlos. Ahora está predicando a Cristo Jesús. Sorprendidos, atónitos. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba de Jerusalén a todos los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Pablo, versículo 22, pero Saulo, mucho más que se esforzaba en predicar el evangelio. Yo les hago una pregunta. ¿Pablo se esforzaba o Saulo se esforzaba? ¿Tú te esfuerzas en predicar el evangelio? Amén. ¿Cierto? Sí, yo sé que acá sí se esfuerza. Allá también la hermana Isabel se esfuerza, ¿sí? Pero los demás se esfuerzan en predicar el evangelio. Amén. Hay que esforzarnos. Fíjense, pero Saulo más se esforzaba, ¿sí? Predicaba el evangelio y se esforzaba. Tenemos que esforzarnos, hermanos. Y la palabra esforzarnos es ir más allá de nuestras fuerzas. Amén. O sea que tenemos que predicar el evangelio con esfuerzo. Cualquiera que se te presente 3 pies de ti, bueno, ahora son 6 pies, ¿verdad? De la sana distancia. Pero cualquiera que se te presente a los 6 pies, dile, Jesús te ama. Jesús te ama. Simplemente díganle eso. Jesús te ama. ¿Y sabes qué? Y estarás trabajando para el Señor. Esfuérzate. Y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. O sea, los confundía porque decían, no, este seguía a los cristianos y ahora predica a Cristo Jesús. Estaban confundidos. Versículo 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo, ¿qué? Matarle. ¿Se acuerdan que los judíos decían, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos hijos de Dios? ¿Sí? Los judíos. ¿Y qué querían hacer con Saulo? Matarlo. O sea, ellos dicen, somos hijos de Dios, somos hijos de Abraham, Dios nos tiene escogidos, somos el linaje escogido. Pero ¿saben qué? Eran hijos del diablo, eran nada más religiosos. Regresamos con la palabra. En esta iglesia yo no quiero tener religiosos, amén. Quiero tener gente que le cree a Dios y que ama a Dios y que ama a su prójimo, amén, amén. Amén. Dice, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. ¿Las puertas de dónde? De la ciudad. Guardaban, o sea, todas las puertas de la ciudad las guardaban, ¿qué? Para que no se nos escape y hay que matarlo. Eso es lo que querían, amén.
Hijos del diablo es lo que eran. Entonces, versículo 25. Entonces los discípulos tomándole de noche le bajaron por el muro, descolgándole ¿en qué? En una canasta. Para que los judíos no lo cacharan. Porque si lo cachan, ¿lo qué? Lo matan. Lo matan. Amén. Así es que eso eran los religiosos de ese entonces. Así es que sigamos. Versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían ¿qué? Miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces, este nomás está haciendo como que es discípulo, pero a lo mejor al rato saca la espada y nos mata a todos. Entonces Bernabé, pongan atención en este nombre, Bernabé, amén. Entonces Bernabé tomándolo lo trajo a los apóstoles, y ahí sí eran los 11 apóstoles, ¿sí? Dice, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Fíjense, este Bernabé lo trajo a los discípulos diciéndole, él está hablando bien valerosamente de Cristo Jesús, así es que no le tengan miedo. Este nombre de Bernabé lo vamos a ver más adelante después, pero quiero hacer un paréntesis por ahí. En arameo el nombre de Bernabé no se llamaba Bernabé, se lo cambiaron los discípulos, ¿sí? En arameo significa hijo de exhortación. Lo vamos a ir viendo más adelante, va a aparecer Bernabé. Esta es la primera vez que aparece Bernabé, ¿sí? Dice, en arameo significa hijo de exhortación. Los apóstoles le dieron este nombre. Su nombre real era José, levita de Chipre. Era José, ¿sí? Fíjense cómo los nombres se van repitiendo. José, pero de Chipre. Se dice que fue uno de los 70 discípulos en la historia de la iglesia. Se dice que fue uno de los 70 discípulos que Jesús mandó a predicar. Ya estaba en esos, Bernabé. Amén. Versículo 28 dice, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. ¿Quién era este? Pablo. Ay, qué bueno. Están alertas, ¿eh? Iban a decir Bernabé. No, Pablo. Dice, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos ¿qué? También procuraban matarle. ¿Cómo dice que hablaba a Pablo? Denodadamente, ¿sí? Una nueva que se aprende, ¿verdad? A ver, digan denodadamente. Denodadamente. Con denuedo, ¿sí? Esa palabra viene de la palabra denuedo, ¿sí? Estamos en el versículo 29. Esa palabra viene de la palabra denuedo, que significa hablaba con valor. Hablar con denuedo es hablar con valor, con energía y con decisión. Así es como debemos de hablar de Cristo Jesús. Amén. Valor, energía y decisión. Ese es denuedo, ¿sí? Cuando tú hablas de Cristo Jesús, así debemos de hablar, con denuedo. ¿Sí? Y bueno, yo no sé, pero a veces yo me emociono de más. Y se me nota que me emociona a veces. Sí, de a veces. Sí. Yo veo a mi hermano Carlos también, mi hermano otro Carlos, todos los que predican acá. Nos emocionamos de hablar de la palabra, nos emocionamos de hablar de Cristo Jesús, ¿sí? Entonces dice, hablaba denodadamente en nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos también querían matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, o sea, lo mandaron lejos, ¿verdad? Entonces, versículo 31, entonces las iglesias tenían paz en toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas en el Espíritu Santo. Dice que ya en ese momento, cuando mandan a Pablo allá a Cesarea, y luego también lo mandan hasta Tarso, ya en ese momento las iglesias tenían paz por toda Judea. Era una paz que estaba. ¿Y saben qué? Y dice, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas en el Espíritu Santo. Las iglesias, hubo un momento de paz y las iglesias empezaron a crecer, ¿sí? El evangelio empezó a predicarse. Y brinca por acá al versículo 32. Tenemos un mapa por ahí, hermano Iván, ¿sí? A ver si me lo puedes poner. Fíjense cómo la palabra, después de que ya deja a Pablo, lo mandan a Cesarea y lo enviaron a Tarso, y las iglesias estaban tranquilas. Fíjense, en el versículo 32.
ahí nos cambia un poquito la historia, ¿sí? Dice, aconteció que Pedro, ahora ya, vamos con Pedro, dejamos a Saulo ahí descansando, ahí en Cesarea y todo eso. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, ¿sí? Fíjense, Pedro ya anda visitando todas las ciudades, Pedro anda por todas las ciudades visitando todas las iglesias y dice que vino a Lida, ¿sí? Miren, Lida está un poquito más, ahí está Lida, miren, aquí está Lida, la miran por aquí, ahí está Lida y aquí está Jope, ¿sí? Quiero que tengan eso en mente, ¿dónde están esas dos ciudades? Lida es la que está abajito y Jope está arriba, ¿sí? Bueno, Pedro ya andaba por esas áreas. Digo, la palabra nos cambia un poquito el tema. Dice, no el tema, sino sigue la palabra. Dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y allí, dice, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era, ¿qué? Paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida, ¿qué? Se levantó. Amén. O sea, Pedro, y le vieron, vamos a seguir a 35, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Recuerden, Pedro ya también andaba por aquellos lugares predicando, ¿sí? Pedro andaba predicando, ¿saben qué? Pedro andaba predicando con fe y con poder y las gentes se salvaban, ¿sí? Las cuales, dice el versículo 35, le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor por la sanidad de este hombre que se llamaba, ¿cómo? Eneas. Amén. Como Pedro iba también predicando en todas aquellas áreas cercas, por ahí andaba Pablo también. Pedro va predicando el evangelio y ¿saben qué? Dios estaba haciendo milagros por medio de Pedro también, seguía haciendo milagros y las gentes se salvaban. Amén. Versículo 36, vamos a otro milagro. Dice, Dorcas es resucitada. Había entonces en Jope, ¿se acuerdan de Lida, verdad? ¿Quitamos la palmita o le metemos un hachazo? Le metemos un hachazo, ¿va? Lida y Jope. ¿Ya vieron dónde está? Acá, los de acá se alcanzan a ver. Yo dije, no, los de allá no ven, pero acá está la otra cámara. Amén. Necesitan otro pastor de este lado. Que acá está Lida, acá ya lo vieron, abajito, y allá está Jope, ¿sí? Ok, por ahí andaba Pedro también, andaba cerca de Pablo por ahí. Dice, vamos a ver algo que nos marca aquí el versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada, ¿cómo? Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada le pusieron en una, ¿qué? En una sala. O sea que esta era una buena mujer, era una buena mujer. Y se muere. Pero como dice mi esposa, lo que me llama la atención es que dice murió, dice, y después ya hasta la habían, ¿qué? Lavado. A los muertos los lavan, ¿sabían eso? Los lavan, los preparan y algunos hasta los maquillan y los cambian y todo eso. Pues ya habían hecho todo esto con Dorcas, ¿sí? O Tabita. Y la pusieron en una sala, o sea, ya muerta totalmente. Y aconteció como Lida, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. 39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, están haciendo mucho ruido, déjenme a mí solito, debe haber dicho Pedro, ¿sí? Entonces, sacando a todos, Pedro se puso, ¿cómo? De rodillas, ¿y qué? Y oró. ¿Saben qué? A veces el ponerse de rodillas es sublime.
Es decirle, Señor, Señor, estoy delante de tu presencia. Entre más podamos ponernos de rodillas es mejor. Amén. Dice, Pedro se puso de rodillas y ¿qué? Y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver al Pedro, ¿qué? Se incorporó. ¡Wow! ¡Wow! Ese Pedro había creído de todo corazón. Pero ¿cómo había sufrido Pedro antes de todo eso? Cuando lloró amargamente por haber ¿qué? Haber negado a Cristo Jesús. ¿Sabes qué? A veces nosotros hemos negado mucho a Cristo Jesús en nuestras vidas. Pero ¿sabes qué? Olvídate de eso que hiciste malo, de todos tus pecados, y deja que Cristo Jesús ahora viva en tu corazón. Jesús empezó a vivir en el corazón de Pedro, y ¿saben qué? Pedro empezó a obrar milagros y maravillas en el nombre de Jesús. Amén. Dice, levántate, y ella abrió los ojos y al ver al Pedro, ¿qué? Se incorporó. Y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, ¿qué dice que pasó? Se las presentó como viva. Esto fue notorio en todo Jope y muchos creyeron ¿en qué? En el Señor Jesucristo. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un Simón curtidor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en la casa de un cierto Simón curtidor. Luego vamos a explicar quién era este Simón curtidor. También es un hombre que su trabajo era eso, curtir cueros. Pero ahí fue donde ya era un discípulo también, Simón curtidor. Se queda Pedro ahí. Pero ¿saben qué, hermanos? Eso era Pedro ahora ya predicando el poder de Dios, y los milagros eran para que las gentes reconocieran a Cristo Jesús como su Salvador. Amén. Y ganó muchas gentes. Hermanos y amigos, así como Cristo Jesús buscó a Saulo de Tarso, ¿sí?, para darles la salvación, así también nos está buscando a nosotros. Y también para los de YouTube. Así como buscó a Saulo de Tarso, así como le dejó ver su poder, también Jesús lo está haciendo por nosotros. Hermanos y amigos, te pongo acá también, no querramos pasar por todo lo que pasó Pablo para conocer a Cristo Jesús. Ahora estamos en el tiempo de la gracia, amén. Y todo es más sencillo, todo es más sencillo. Hoy es fácil reconocer a Cristo Jesús. Nomás reconoce que eres pecador, ¿sí?, y acepta a Jesús como tu Señor y Salvador. Así de sencillo es aceptar a Dios. ¿Y sabes qué? Y tener ese poder que tenía Pedro y que tenía Pablo. Hermanos, prediquemos a Cristo Jesús con denuedo. Amén. ¿Qué significaba denuedo? Con valor, energía, ¿sí?, y esfuerzo para el Señor. Así como Pablo y Pedro, Dios los usaba para hacer milagros, hoy también Dios te puede usar a ti. Amén. ¿Lo creen? Amén. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Este es el capítulo número 9. ¿Saben qué? Así como usó a Pablo, así como usó a Pedro, Dios nos puede usar a nosotros. Amén. Los voy a invitar en esta noche a que hagamos una oración. Y le vamos a pedir al Señor en esta noche, y le vamos a decir: Señor, gracias primeramente por nuestra salvación. Amén. Y también le podemos decir: Señor, gracias porque estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo que podemos predicar con libertad. Amén. ¿Sí? También le podemos decir: Señor, gracias, usa nuestras vidas así como usaste a Pablo y a Pedro para que la gente te conozca. Amén. Así es que vamos a hacer una última oración. Le vamos a pedir eso al Señor. Ayúdeme, hermano. Vamos a pedir eso al Señor, que darle gracias primeramente. Gracias por nuestra salvación. Invito a los que quieran pasar aquí enfrente. Vamos a hacer nuestra última oración y le vamos a decir al Señor: gracias Señor. Gracias porque así como usaste a Pedro, así como usaste a Pablo, Señor, el día de mañana, Señor,
El día de mañana, Padre, si tú quieres usarme a mí también, te pido que me uses, Señor. Quizá tú ya sabes cuál es el ministerio que Dios te ha dado. En esta noche dile, Señor, tú me has dado un ministerio. Ayúdame a seguir en él, Señor. O muéstrame, Padre Santo, cuál es el ministerio que debo de seguir. ¿Qué es lo que debo de hacer? Recuerda, Dios usa a todo mundo. Él va a usar tu personalidad, Él va a usar cómo eres tú, Él va a usar tu carácter, Él va a usar todo lo que... Pero que tú te dejes usar por Dios. Amén. Así es que vamos a hacer una oración. Cierren sus ojos ahí. Cierra tus ojos. Y le vamos a pedir al Señor en esta noche. Gracias, Padre. Señor, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por este ejemplo que nos dejaste, Señor, de la conversión de Pablo, Señor. Gracias, Padre, porque él no te conocía, Señor, pero tú viniste a él, Señor. Tu palabra dice que nosotros no te buscamos a ti, que tú nos buscaste a nosotros, Señor. Y en esta noche, Señor, yo te digo gracias. Gracias porque un día viniste y me buscaste. Dile en esta noche, Señor, si estoy aquí en este lugar, Señor, es porque tú me has buscado, Señor. Gracias. Dile en esta noche, gracias, Padre. Gracias porque un día pusiste a alguien, Señor, que me hablara de tu palabra, Jesús. Gracias porque un día viniste, Señor, y quitaste la venda que me estorbó en mis ojos. Dale las gracias. Así como Pablo, Señor, lo usaste, Señor, de la manera en que era, Señor, su personalidad, su persona, Señor. Ahora yo te pido, Señor, que todos los que estamos aquí, Padre, tú nos uses, Padre. Úsanos, Señor. Usa a mis hermanos, Padre, para que podamos, Señor, ir a llevar tu evangelio, Señor. Porque tú no lo pediste y tú nos dijiste, Señor, vayan y hagan discípulos. En esta noche, Padre, yo te pido, Señor, que nos capacites a todos los que estamos aquí, Señor. Capacítanos para predicar tu palabra, Señor. Capacítanos para ir a ser discípulos, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en este lugar. Gracias primeramente, Señor. Gracias por nuestra salvación, Señor. Gracias. Gracias porque creemos, Señor, que hiciste un milagro en nuestra vida, Señor. Siendo pecadores como éramos, Señor, tú viniste y te fijaste en nosotros. Yo personalmente te doy gracias, Padre, porque ahora, Señor, puedo decir con seguridad, Señor, soy tu hijo. Pero ayúdame a cuidar mi salvación, Señor. Ayúdame, Señor. Dame sabiduría, dame amor, dame paciencia, Señor, para las almas que vengan a buscarte a este lugar, Señor. Así te pido por mis hermanos, Padre. Te pido por mi hermana, Señor. Bendícela en el nombre de Jesús, Padre. Ayúdala, Padre. Dale la fuerza, dale la fortaleza, Señor. Dale todo lo que ella necesita, Señor, para llevar, Señor, para que ella lleve tu palabra, Señor. Ella está llevando tu palabra, Señor. Ella está predicando tu palabra, Señor. Y lo estamos viendo, Padre, porque está trayendo gente a este lugar, Señor. Bendícela, Padre, ayúdala, dale las fuerzas, dale la sabiduría, dale las palabras, Señor, porque ella está tratando de obedecerte, Señor. Predicar tu palabra, Señor. Yo la pongo en tus manos. Gracias por mi hermano Jorge, Señor. Gracias, Padre, porque de una manera u otra tú lo usas, Padre. Tú le das el ministerio, Señor. Yo te pido que ese ministerio, Señor, siga creciendo en sus manos. Él ha llevado la palabra a muchos, Padre. Ayúdanos, Señor, dale la fuerza, dale la salud, Señor. Ayúdanos, Señor. Que tu Espíritu Santo esté sobre él, Señor, para que siga predicando tu palabra con ese denuedo, Señor.
Gracias, Padre, porque, Señor, tu palabra dice que tenemos una corona en el cielo, Padre. Y yo creo que mi hermano, Señor, está trabajando por ella, Padre. Ayúdalo, bendícelo, Señor. Y a todas las almas que les hable, Señor, pon, Señor, pon ese sentir, Señor, de buscarte, Padre. Que cuando Él hable, Señor, no sea Él, que sea tu Espíritu Santo, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de Él. Porque necesitas, Padre. Tú necesitas mediadores, Señor. Y yo sé, Señor, que mi hermano, Él está tratando de ser un mediador entre ti y los hombres, Padre. Bendícelo, ayúdalo, Señor. Manda bendición sobre Él, Señor. Manda salud sobre Él, Señor. Manda trabajo sobre Él. Economía, Señor. Dale todas las peticiones de su corazón, Padre. Pero ante todo, Señor, que siga ganando almas, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias. Gracias, Padre. Te pongo a mis hermanos. Te pongo aquí a mi hermano, Señor. También úsalo, Señor. Tú sabes cómo lo vas a usar. Tú sabes cómo lo vas a usar. A todos los que estamos aquí, Señor, en esta hora, Padre, que cuando Él abra la boca, Señor, no sea Él, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor. Así como Pedro, Señor, y Padre, hablaban, Señor, y el Espíritu Santo se dejaba mover. Y había milagros, Padre Santo. Oh, Padre, en esta noche.